Disfrutaremos de la experiencia de su producción y recibiremos los comentarios de invitados especiales que pertenecen también al género musical, investigadores y cultores de la música andina. Para dar la apertura a esta presentación, vamos en primer lugar a presentar al autor y las personas que han sido invitadas para sus comentarios respectivos. En primer lugar, invitaré a que se ponga de pie el doctor Ladislao Landa Vázquez. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Así también al magíster Carlos Sánchez Guaringa, quien es director de la Unidad de Investigación de la Escuela Nacional de Folclore Nacional. Y tenemos también la presencia del magíster Omar Ponce Valdivia, quien nos visita el día de hoy para hacerle el comentario, músico, compositor y musicólogo de programa. Bien, invitamos entonces para las palabras de apertura a cargo del director de investigación, magíster Carlos Sánchez Guaringa. Fuertes los aplausos para él, por favor. Muchas gracias, estimados amigos, compañeros, compañeras que el día de hoy se han dado cita aquí al local institucional de la Escuela Nacional Superior de Folclore. José María Guedas, estimado profesor, amigo, colega, compañero Ladislao Landa, Tomás, muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Y quiero comentarles como director de investigación de esta escuela, cargo que me han propuesto ejercer hace, no más de 2 meses o 3 tal vez. Con mucho beneplácito he recibido este encargo al haber dejado mis funciones en la Universidad de San Marcos como director del Centro de Folclore de San Marcos, que muchos de ustedes me han conocido por ahí, trabajando por muchos años. Y estamos ahora en este nuevo escenario, igual trabajando con el tema de cultura y folclore que tanto nos apasiona. Y esta noche es muy especial para nosotros, para la dirección de investigación, porque estamos empezando un ciclo de este tipo de actividades que van a ser la presentación de libros. Queremos ser un centro de atención, un centro donde las mejores producciones bibliográficas, o tal vez las únicas, es difícil que haya muchas en nuestro medio, sobre cultura, folclore, música y danzas. Gracias. Pasen por esta institución. Esta institución, que ya tiene 74 años, tiene que ser el centro por donde transiten estos trabajos, esfuerzos bibliográficos, y estamos empezando esta noche con una presentación que quedó pendiente el año pasado. No se pudo realizar por diferentes situaciones, como fueron la convulsión social principalmente, y Ladislao Landa, pues desde hace un tiempo está radicando en Brasil, prácticamente, donde está trabajando como catedrático de la universidad, y regresa cada cierto tiempo, y ahora estamos aprovechando este tiempo que tiene en Lima, que ya le falta ahora para dejarnos nuevamente, y queremos cumplir con esta necesario ritual, ¿no?, de presentación de un material bibliográfico. Entonces, para nosotros es esta noche muy importante, para todos los que pertenecemos a la dirección de investigación, que por supuesto son los que están haciendo posible que esta noche se lleve a cabo con mucho cariño. Y esperamos pues siempre verlos por acá. Vamos a instaurar estos horarios que nos dicen que estos horarios son vacíos. Como ustedes ven, la escuela está en silencio absoluto, pero nosotros pensamos generar un espacio los viernes por la noche en actividades de investigación. El próximo viernes tenemos una siguiente presentación de un libro, también de la Universidad Nacional de Música. Luego en julio viene un antropólogo
argentino-chileno también presentamos otros libros, y así tenemos ya pensado varias actividades en función de las presentaciones de libros y también de las publicaciones. Ya hemos empezado con la primera publicación que ustedes tienen a mano, que es la revista Ararigua, el número 25, sí, 25. Muy bien, nos ha tocado editar, publicar, y estamos trabajando ahora en la revista Cuadernos Arrelianos, que es una revista mucho más importante, es un formato de libro, y que ya está programada su presentación en la Feria Internacional del Libro, que todos los años se lleva a cabo, como ustedes saben, por la Avenida Salvador, ¿no? En el mes de julio-agosto. El 21 de julio empieza la feria, y la escuela tiene, por supuesto, como siempre, un stand. Y tenemos la presentación de 3 libros a lo largo de esta feria. Uno es los cuadernos argelianos, con artículos muy importantes. Luego tenemos la presentación de libros sobre la negrería de Yauyos, de la investigadora de la Dirección de Investigación Glady. Y luego tenemos la presentación del libro del Manual de Charango, de charanguista Percy Rojas. Estos 3 libros los vamos a presentar en la Feria de Libros, y estamos ya trabajando paralelamente lo que van a ser las producciones del siguiente periodo. Hemos iniciado inaugurando el fondo editorial de la Escuela Nacional Superior de Folclore. Ese es lo que ustedes pueden ver en Ararigua, está instalado recién. Estamos iniciando la historia del fondo editorial de la Escuela Nacional de Folclore. Por lo tanto, estamos abriendo la posibilidad de publicaciones, de 2 tipos de publicaciones. Publicaciones autofinanciadas, es decir, aquellos que escriben y pueden financiar su publicación, los costos de su publicación. La escuela ofrece todos sus servicios de asesoría, de edición y de, por supuesto, el respaldo institucional con el logo. Lo fundamental es que si publican con la Escuela Nacional de Folclore van a estar en la Feria Internacional del Libro y en la Feria Ricardo Palma, que son las 2 ferias que asistimos como escuela, ¿no? Y la segunda modalidad son los libros financiados completamente por la institución, lo cual es mucho más difícil el acceso a esta modalidad porque, como comprenderán, el presupuesto siempre es exiguo. Es más, estamos descansando recién de la marcha que hicimos hace un par de días, ¿no? Pidiendo más presupuesto, no pidiendo más presupuesto, en realidad, pidiendo que nos restablezcan el presupuesto. O sea, ni siquiera apuntamos a pedir más presupuesto, sino que no nos recorten, ¿no? Entonces, a pesar de esto, está programado también esta modalidad de financiamiento completo de las publicaciones, en el cual está justamente el libro de Percy Rojas y de Glady Mendoza, están con esta modalidad. Y tenemos con la segunda modalidad de autofinanciado un libro que viene desde Puno, desde la Municipalidad de Puno. Entonces ahí estamos trabajando para hacer lo que nos demanda la institución, la cultura, nuestra sociedad, en este tema específico de la producción, difusión de los materiales de cultura y tradición. Por lo tanto, les doy la más cordial bienvenida y espero verlo más seguido en estos horarios y en estos días que estaremos ya indicando. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el programa de la presentación y tenemos ahora la primera intervención de Magíster Omar Ponce Valdivia, músico, compositor y musicólogo peruano. Es magíster en artes con mención en musicología. Su línea de investigación aborda procesos interculturales y transculturales, estética y performance de la música en contextos de tradición escrita y oral. Ha presentado ponencias en congresos musicológicos en Perú, Cuba, Bolivia, Chile, Argentina, México y Ecuador, y seminarios de investigación musical en instituciones formativas de América Latina.
Laboró en el Instituto Superior de Música Leandro Alviña de Cusco, en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas y en el Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional en Lima. Como didacta de música andina, produjo material formativo de perspectiva intercultural, basado en la sistematización de sus investigaciones, material empleado en instituciones musicales de Latinoamérica, Asia y Europa. Como cultor de la música tradicional, fue ganador de los concursos de composición musical FEDECME 2003 y 2004 y del Concurso Nacional de Autores y Compositores Puneños 2017. Como investigador publicó artículos académicos en revistas especializadas de musicología e investigación musical. Es docente en la maestría de musicología de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente coordinador de la carrera profesional de musicología en la Universidad Nacional de Música, la misma donde fue coordinador general del Instituto de Investigación y fundador de la revista ANTE, Revista Peruana de Investigación Musical, única publicación indexada en el campo de las artes en el Perú. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes, buenas noches a todos. No esperaba tanto recibimiento, la verdad. No vayan a pensar que hay algo muy pretencioso. Quiero más bien yo manifestar que muy contento de estar esta noche, muy honrado de estar en esta mesa. Ladila es un amigo que, bueno, nos conocemos tal vez yo lo conozco más o menos 30 años, ¿no? Desde la ciudad de Cusco. Y hemos interactuado un tiempo frecuentemente con el tema del charango y largas conversaciones, por cierto, sobre esas cosas que nos gustan, ¿no? De modo que he recibido con mucho agrado esta invitación para estar esta noche y celebrar, como todos nosotros, la existencia de un libro más sobre música, ¿no? Tal vez no siempre podemos decir esto. En nuestro país hay bastante movimiento musical y poca producción sobre la música. Entonces creo que esto es un motivo muy importante de comentar y de celebrar. Quisiera comenzar diciendo de que al ver el libro, lo primero que sale a la luz es efectivamente una visión profundamente antropológica de la música. Y comienzo diciendo eso porque es muy frecuente que leamos cosas de la música que son más que todo descriptivas, ¿no? Más que todo, tal vez con un afán documentador de describir algo muy concreto, ¿no? De un producto, digamos, muy concreto, o de una localidad, o de algo así. Pero lo que me pareció impactante aquí es que la música está entendida no solo como algo así concreto, como algo de una aparición, tal vez casual, o tal vez repentina o concreta, sino que está enmarcada dentro de un proceso bastante interesante. O sea, la visión misma del libro, ¿no? Nos deja un panorama abierto, claramente cultural, claramente intercultural, de cómo la música, en este caso el huayno, ¿no? Se encuentra siempre en un proceso. Hace referencia a las permanencias, por ejemplo, ¿no? A las permanencias de estas músicas. También creo que desde esa perspectiva, para empezar, el libro pone el ojo en cosas muy importantes que uno debe deslindar de alguna manera, ¿no? Conceptos que paran dando un poco la vuelta en nuestra mente, en nuestro pensamiento cuando uno lee la literatura y no sabemos cómo enfrentar, ¿no? El tema, por ejemplo, de cultura popular, ¿no? Un tema muy mencionado en los escritos de folclore, por ejemplo, pero poco reflexionado
desde una perspectiva más académica, ¿no? Y creo que acertadamente en el libro se habla o se pone ciertos lineamientos teóricos para entender este proceso, como es el caso de cultura popular. Una importante reflexión sobre el proceso de la carnetización del folclorista, por ejemplo, ¿no? Como parte de un proceso en el cual se validaba la acción de algunos músicos llamados folcloristas. El tema de las categorías, por ejemplo, de la música, ¿no? Son temas acertadamente reflexionados en la primera parte del libro. Seguidamente, creo que también es acertado, en este caso el autor ha logrado mostrar una síntesis de estos caminos de la música en el tema del huayno, ¿no? Vean, desde la segunda mitad, antes de la segunda mitad del siglo XX, los años 50, José Pablo Pineda estaba escribiendo sobre el huayno, tal vez con una intención muy propia de la época, ¿no? Que era determinar caracteres estilísticos, en este caso de Cusco, ¿no? En la época la investigación se basaba o pretendía encontrar una especie de puntos específicos que diferenciaran una cosa de otra, pero la premisa para esto era que había que respaldar la música o la cultura que se estaba perdiendo, ¿no? Aquello que había que escribir sobre aquello que ya se está perdiendo, sobre aquello que ya no importa mucho a la gente. Afortunadamente creo que esa premisa hoy, ¿no es cierto?, ya no es tan frecuente, ¿no? Hay que escribir de lo que es importante en la sociedad, de lo que en este momento determina, ¿no? Hechos o actos sociales. Entonces, Roel Pineda, en esta intención de hacer una especie de, ¿qué le podemos decir?, una especie de ADN al huayno, disculpando la analogía, quería llegar a ciertas conclusiones de cuáles fueran los caracteres que definieran a un huayno que fuera propiamente de la ciudad, en este caso el Cusco, al que llamó huayno citadino o huayno típico, ¿no? Y que lo diferenciara del huayno que él llamó regional, o sea, aquel que no fuera de la ciudad del Cusco sino de la periferia. Como todos ustedes saben, no se puede homogeneizar la periferia, ¿no? No se puede decir que los regionales son así y el típico es así, pero era parte del pensamiento, ¿no es cierto?, del desarrollo del pensamiento musical en los años 1950. Lo que podríamos rescatar y debemos rescatar de Roel es que hace 10 años, un poco más de 10 años, en un encuentro entre investigadores de diferentes países de América Latina, no solo de la zona andina, alguien decía, ¿no?, y eso creo que me marcó muy fuerte, ¿qué avances hay sobre el huayno después de Roel Pineda? O sea, ¿quién ha escrito algo contundente sobre el huayno después del texto El huayno del Cusco de Roel Pineda, ¿no? Y la respuesta era que no había. O sea, desde 1950 no hay un texto que haya podido ocuparse a nivel analítico del huayno a cierto nivel de profundidad, con todas las carencias teóricas que puede tener el texto de Roel. Entonces, esto nos ha hecho abrir un poco los ojos al tema de qué se escribe sobre el huayno, o ya se había escrito, y generalmente han sido, y que mencionan, ¿no?, la isla, generalmente han sido libros sobre la literatura, por ejemplo, ¿no?, el análisis de las letras, libros sobre ciertos contextos o historias de los compositores, ¿no?, o algunos folletos que tienen que ver con remarcar identidades, ¿no?, el huayno serreño, el huayno apurimeño de alguna localidad, siempre suponiendo cierta condición de original, ¿no? Es decir, la falta de una visión general del proceso del huayno, ya ni siquiera diría en la cultura andina, ¿no es cierto? Desde Claudio Ferrier, hace ya 20 años, llamaba la atención de que el huayno ya no solo se puede decir que es música andina, ¿no? Hay una gran cantidad de huayno que se producía ya en Lima de los años 2000. Hablaba de un huayno limeño, un huayno que ha nacido en un contexto de una capital, ¿no?, de una urbe, una metrópoli, con otros pensamientos, con otra sensación, que quiere transmitir otro tipo de experiencias. Entonces, ya hay una ampliación, digamos, del concepto de huayno más allá del ámbito andino, y ahora, ¿por qué no podemos decir más allá del ámbito latinoamericano?
En ese sentido, me ha parecido muy importante los aportes del libro, de tomar el huayno como precisamente el punto central de estos caminos de la música, ¿no? En ese sentido, dicho esto, es interesante el concepto de estructura musical, de estructura interna del huayno que toma el autor, para analizar algunas formas de expresión musical, básicamente en el plano sonoro, ¿no? Cosas como notas, partes de la estructura del huayno, por ejemplo, qué caracteriza a un huayno de una región en cuanto a la introducción, ¿no? A los puentes, a los codos, así llamados, ¿no? A ciertos giros melódicos, y creo que ahí está lo potente, ¿no? de esta publicación. Otra cosa muy importante que veía en una paráfrasis que hace Ladislao, a cómo en el mundo urbano, en el tal vez fenómeno más global, aunque así no fuera llamado hace algunos años, la determinación del contexto por la generación de huaynos, ¿cierto?, cambia un tanto drásticamente. A partir de la llegada del huayno a los discos, que es otro tema muy importante del libro, la discografía sobre el huayno, se produce ese cambio de la creación misma del huayno, ¿no? Hace una simpática paráfrasis con el mundo de las sirenas, ¿no es cierto? Como antes de la existencia del huayno en discos, el huayno declaraba su génesis en las historias míticas, en la sirena del pueblo que vivía en un manantial o en algunas cosas de ese tipo. Pero luego, cuando el huayno pasa a ser producido y creado en la urbe, el tema de la fama, por ejemplo, el tema del escenario, por ejemplo, abiertamente se constituye en la génesis del huayno. No podemos negar este factor urbano en la generación de los nuevos huaynos. Muchos de ellos compuestos exclusivamente para el disco, ¿no? Que es distinto a componer un huayno en el pueblo, para la fiesta del pueblo, para la familia, ¿no? Muchos huaynos ya después son creados para ir directamente a la industria de la música, ¿no? Y qué rescata con este libro es que cómo estas grabaciones, estos discos, ponen de alguna manera modelos que han de ser replicados para la distinción o la determinación de ciertos estilos musicales que Ladislao considera escuelas musicales, ¿no? Digamos, una escuela del huayno cajamarquino, mancashino, ¿no? Escuelas en tanto tendencias, ¿no? En tanto instituciones como esta, por ejemplo, ¿no? Sino en tanto práctica. Claro, este punto creo que es importante, es uno de los temas que siempre ha estado en el hablar de los músicos, pero no se ha escrito hasta ahora, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido es pionero el texto. Siempre entre los músicos se ha hablado, sí, el estilo de Ayacucho, el estilo de tal, la escuela de Cusco, el huayno Puno, los estilos diferenciados, pero eso ha estado en la oralidad, ¿no? Cosa que está bien, pero siempre viene bien tener una base ya teórica sobre esto para comenzar o desarrollar más cosas a partir de esto. Creo que eso es uno de los aportes muy importantes del libro. ¿Qué más les podría comentar? Que Ladislao tiene un gran compañero, el charango, ¿cierto? Todos saben, y él honestamente lo dice, ¿cierto? Por tanto, no podía estar ausente de este libro, ¿no? Así como dije en lo anterior, un tema pionero, ¿no? Poner el ojo en cosas que están todavía en el dicho artístico, popular o general. Aquí ya tenemos bases para hablar, por ejemplo, de cierta historia del charango, ¿no? De ciertas historias del charango en el Perú, o de ciertas corrientes del desarrollo del instrumento. Y lo que es más importante, creo, más allá de la historia, porque finalmente lo que nos congrega es la música, es cómo estas formas de tocar el charango son también, en el marco de este estudio, una síntesis, ¿no? Una síntesis de este proceso del que estamos hablando, que son los caminos de la música. O sea, si bien podemos decir que la música en el Perú, en este caso la música andina en el Perú, ¿no? Ha abierto diferentes caminos, diferentes formas de expresión,
Concretamente, la práctica del charango es una de las manifestaciones más elocuentes de esto. Por eso me parece muy acertado mostrar como todo ese gran fenómeno de los caminos diversos de la música puede concretarse, puede hacerse concreto en hablar de las diferentes tendencias y formas de tocar el charango. Habla Ladislao de las técnicas del charango, de las formas de tocar el charango, de alguna manera la morfología también que tiene que ver, ¿no? con estos reconocimientos locales, con esa especie de escuelas del charango, ¿no? Y también interesante ya a nivel musical que estas indagaciones, estas determinaciones a nivel de estilo, de escuela, están representadas por una transcripción musical, ¿no? Al menos a un nivel simbólico queda una evidencia, una referencia de ciertos elementos, ¿no? escritos de la música que puedan ser, como dije hace un rato, también profundizados, que puedan seguir la investigación en este sentido. Siempre es bueno una primera aparición de las cosas, ¿no? En ese sentido, muy valioso el aporte. Creo que sobre esto, en esto radica, a mi entender, lo más importante del libro, por lo cual quisiera reiterar la felicitación a Ladislao, reiterar mi alegría de que haya un libro más de los que tanto necesitamos, reiterar también a este espacio, ¿no? de Escuela de Folclore que nos congrega hoy día, ¿cierto? Nos congrega, así que podemos hablar de estas cosas. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestro Juan Ponce, y ahora vamos a invitar a un segundo comentario a nuestro magíster Carlos Sánchez Guaninga, sociólogo y antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Es director del Conjunto de Zampoñas de San Marcos, es director del Centro de Folclore de San Marcos, es director del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual director de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Ha investigado y publicado libros, revistas y artículos sobre diferentes aspectos de la cultura tradicional, como el folclore, así como precolombina en el Perú. Su más reciente libro, en el año 2022, es Antares, Ayarachis y Sicus, Historias de la Música Andina. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Gracias. Ahí quedó. Bien. Muchas gracias. Como decía Omar Ponce, los estudios y los escritos, sobre todo las publicaciones sobre música, y en especial la música andina en el Perú, no son muchos. Y menos aún no son aquellos que tienen esta integración de una mirada de lo social y la música. Si recordamos un poco los estudios de la música en Perú, que prácticamente son de inicio del siglo XX, son estudios musicológicos propiamente dicho, y con una mirada bastante de occidente, en los tiempos de las teorías evolutivas, ¿no? Entonces ahí lo que encontramos en el trabajo de Ladislao es un poco la antropología de la música. Si inicialmente tenemos la musicología haciendo su trabajo de estudios, luego aparece la etnomusicología, ¿no? Como acercando, saliendo de hacer un estudio estrictamente musical y reconociendo a los actores sociales, aquellos que producen la música. Tenemos a la etnomusicología más tarde, y luego vamos a tener al otro lado la antropología, que también hace lo suyo, pero olvida cosas elementales como la música, ¿no? Los antropólogos estudian a las culturas tradicionales, etc.,
y a veces pareciera que ahí no cantan ni tocan ni hay música. Cuando lo mencionan pareciera que la música es la música. Y aquí hay un gran ejercicio de unir estos dos componentes, y para mí es un trabajo netamente lo que podríamos llamar un gran ejemplo de la antropología de la música, ¿no? Y ahora es un trabajo, como lo menciona en el libro, de tesis de licenciatura, de bachiller, o sea, cuando había tesis de bachiller, ya nosotros estamos en la universidad cuando los bachilleros eran automáticos y no hicimos tesis. Eso nos remite probablemente a los años 80, un trabajo que va a ser de esos tiempos, y pues lamentablemente se ha quedado escondido. Sí, alguna vez cuando conversamos con la isla Benjamín Frito sobre la música, pues tan lejano estaba que no conocíamos el trabajo, y ahora lo tenemos. Por eso sí, la emoción, aunque sea algunas décadas después, pero ya tenemos ese trabajo, y además adquiere otro tipo de valor, que está una mirada desde la década que él estudia, como además un joven estudiante de bachillerato está mirando las cosas de una manera que hoy también podríamos ver, a pesar que el libro él lo dice, bueno, voy a actualizar algunas cosas para que sea editado. Esa complejidad tiene el texto, ¿no? Cual, por supuesto, los invito a revisar. Entonces yo incluso siento que la isla tiene un problema de cómo actualizar cosas. Pero de repente es mejor reafirmarla, ¿no? Esto lo hice desde una mirada de dos décadas, porque intentas actualizar cosas que lo has visto hace 3 décadas, 4, pero está, por eso yo creo que más bien tiene un gran valor. Entonces, en primer lugar, la característica del texto. Segundo, la mirada del investigador, del aislado, es una mirada igual, ¿no? La clásica estudio de la mirada de los estudios sociales. No sé si ustedes han escuchado, sé que es un poco antropológico, pero la mirada es émica, la mirada es ética, ¿no? La mirada desde adentro o la mirada desde afuera. Estas dos miradas inclusive han tenido grandes controversias, si es mejor mirar las cosas desde fuera porque te permite mejor objetividad, o es mejor involucrarse con los actores para tener mayor precisión, pero tienes un problema tal vez de compromiso, ¿no? Cuando te involucras. Y yo creo que esta relación compleja, y podríamos decir arguedianamente de tensión, ¿no? Vamos a ver en el trabajo de Ladislao, porque como ya lo decía Omar, Ladislao es también un chanista, o sea, es alguien que viene de la música. Entonces a veces solemos decir, mira, él habla con propiedad, porque él tocaba en las calles, en los barrios, en las fiestas, con tales y cuales. Entonces, y luego es antropólogo, se puede tener las dos miradas. Yo creo que es complejo poder articular estas dos miradas, pero se encuentra en el trabajo esta posibilidad de poder tener esos dos frentes, ¿no? Privilegiado, pero no es un antropólogo de la música, digamos, de profesión, sino el músico. Y eso se va a ver nítidamente en el capítulo sobre los géneros o las escuelas, ¿no? Llamadas escuelas o los estilos de las músicas regionales, porque no las va a mencionar y caracterizar simplemente, sino va a entrar un poco más allá y va a acompañar, por ejemplo, este capítulo con partituras que van dándonos señales de un entendimiento más específico del tema. Creo que ese es el gran valor. Bueno, ahora yo les cuento qué es lo que pueden encontrar, qué van a encontrar en el libro, qué podrían encontrar en el libro si lo adquieren, o qué se van a perder si es que no lo adquieren en el libro. En el libro encontramos, por ejemplo, este planteamiento. Recordemos que es tesis, una tesis. Entonces ahí al inicio tiene un planteamiento de búsqueda de información. En estos momentos él está recurriendo, por ejemplo, al banco de datos que va a tener las radios que tienen ya como un trabajo de difusión de la música, ¿no? Entonces eso ya es muy interesante, sobre todo Tierra Fecunda y lo que fue CEPE, ¿no? Creo que aún inclusive está mencionado Leo Casas, ¿no? Cuando lo haces el trabajo, y creo que Leo Casas sigue al mando del programa, ¿no? Es interesante ver esta evolución en el tiempo.
En los 80, pues es lo que sigue a la década de Velasco, una década muy importante en, digamos, en el posicionamiento de todo lo andino, ¿no? Todo lo indígena, por presión, digamos, del poder. Entonces ahí también hay una forma de ver desde dónde se está estudiando. Y sí, comparto este gran tema que la editorial está planteándonos cosas que hay que seguir discutiendo. No lo determina, lo lanza, eso va a ser como el charango. No estoy interesado en de dónde es, porque evidentemente esa no es la discusión, determinar si es de Bolivia, si es de Potosí, de Perú, etc. Sino quiero lanzar cosas que deberían tenerse en cuenta para seguir discutiendo este tema. Lo mismo va a ser en el capítulo sobre el folclore y lo popular, ¿no? Muy importante las discusiones de cómo el folclore, o sea, cómo terminamos. El folclore es una categoría teórica que nosotros usamos para finalmente relacionarla o dar un valor a lo que creemos que es el folclore, que inclusive no es, también se señala, ¿no? Que no es lo mismo. Inclusive pasamos la frontera, nosotros consideramos el folclore como lo más oriundo, lo más profundo. Hay unos esquemas simpáticos en el libro. En Chile, Argentina, por ejemplo, el folclore no va a estar ahí. El folclore va a estar en las clases, en los sectores medios. El folclore son prácticamente, digamos, interpretaciones de la clase mestiza, por decirlo de alguna manera, de los sectores medios. Pero para nosotros el folclore es lo más innato, lo más profundo, lo más oriundo. Esto se viene discutiendo y luego cuando vamos a hablar sobre la música o la cultura popular, es una categoría que no sé si nos ayuda o nos complica más las cosas, ¿no? Para poder entender de estos procesos donde se está creando la música andina. Recordemos que él nos plantea los caminos de la música, es una alegoría muy simpática, pero en realidad él está trabajando sobre los géneros populares andinos en la segunda mitad del siglo XX, eso es importante. Pues la segunda mitad del siglo XX es producto, y más aún se centra, yo creo que ahí deberíamos completarla, en Lima, está en Lima, o no, hay una centralidad en Lima, pues son los tiempos de las migraciones y todo lo andino, y la reconstrucción de lo andino y lo popular, la cultura popular que aparece en Lima. O sea, si nos vemos 50 años atrás, en Lima no existe eso. Es una transición rápida que sufre en el siglo XX Lima y en general toda la cultura nuestra, pero más aún va a ser notorio en Lima, esto que ha sido estudiado pues, por Mato Mar, el Borde Popular y tantos otros que han trabajado, y ahí está situándose, ¿no? Lo complejo que está formándose en este sentido lo popular en Lima. Luego hay un gran interés por revisar el huayno. Y aquí yo creo que hace rato que nos hacía falta esta lectura, porque cuando hablábamos y queríamos hablar del huayno teníamos justamente a Joseph Barré, ¿no es cierto? Sobre el trabajo del huayno en Cusco, un poco a Julio Mendívil, ahora en estos tiempos. Pero aquí tenemos otra gran mirada que nos hemos estado perdiendo hace rato, ¿no? De una mirada desde la antropología. Y dentro de esta reproducción, Arguedas es muy importante. ¿Qué es lo que hace Arguedas? ¿Cómo interviene Arguedas? ¿No? Me agrada porque la mirada de Arguedas no es arguediana, ¿no? O sea, es bastante objetiva. Que en estos tiempos un poco que cuando hablamos de Arguedas como que ya lo categorizamos que es la mirada, ¿no? más centrada, la mejor mirada. Y ahí nos perdemos un poco, nos cuesta trabajo muchas veces cuestionar las miradas de Arguedas, por ejemplo. Este tema de la carnetización, que lo mencionaba también Omar, que continúa hasta el día de hoy, aquí en la Escuela Nacional de Folclore, que es, y está en el libro, ¿no? El libro nos menciona cuándo aparece esta idea de la carnetización, esto que creo que uno de los puntos más álgidos va a ser cuando Arguedas se refiere a Imazuma, que justamente lo conversábamos la semana pasada con Raúl Romero en la Católica, donde Arguedas va a evidenciar, ¿no? Completamente una posición bien, digamos, bien tajante. Y la propuesta de Arguedas va a ser
carnetizar, o sea, darles una credencial a quienes sí pueden ser portadores de esta música folclórica y popular, que ahí no se mueven bien, ¿no? No se mueven bien. Es un problema porque lo de cultura popular es un concepto que llega más, también lo dice ahí, Ladislao, es un concepto gramsciano, o sea, es un concepto marxista, y el marxismo ya está muy fuerte, ¿no?, en nuestro medio. Entonces se busca asimilar, pero ahí está folclore. ¿Y qué hacemos con folclore? Es justamente el conflicto, que el folclore, el concepto de folclore no es para nada marxista, ¿no? Es la antípoda del marxismo, ¿no? Pero el marxismo, de alguna manera, mirar marxistas o gramscianos plantean ver este fenómeno de las culturas no en función del folclore, sino de cultura popular. Y ahí creo que no se mueven bien, no se mueven bien los que están en el tema, y uno de ellos va a ser justamente Arguedas. Este es un gran tema que nuevamente nos lo deja planteado Ladislao, porque lo que hace Arguedas desde la Casa de la Cultura en los años 60 es establecer una especie de credenciales para quienes sí pueden ser portadores de la cultura andina o de la música andina, y esto continúa. Incluso hay tablas los datos que recoge también pasan por acá, por la Escuela Nacional de Folclore, que son los que van a finalmente albergar todos los archivos que Arguedas trabajó en ese tiempo en la Casa de la Cultura, justamente con Jaime Guardia, que es fundamental en la época, y donde creo que también viene la relación con el charango, ¿no? Esta relación simpática que se va construyendo, está también ahí presente. Eso me parece fundamental, seguir revisando y seguir discutiendo, ¿no? ¿Cuál es ahora la historia de las acreditaciones? Porque siguen existiendo. Hace unos meses atrás hicimos aquí un proceso de acreditación a cultores y artistas, ¿no? O sea, ¿cómo ha quedado ese tema de la construcción de la música? ¿Qué tanto? O sea, porque en su tiempo está claro la cosa, ¿no? O sea, se le acredita a alguien para que sea un portador legítimo de la música, digamos, de la legitimidad, no se les da la legitimidad. Bueno, continuando, pues vamos a encontrar un gran trabajo muy simpático que me agradó bastante sobre la historia de los discos. Nosotros hicimos una feria de vinilos hace creo 2 semanas en el aniversario de la escuela, una feria pequeña de libros y de vinilos, y necesitábamos un conferencista que hablara de esto. Hubiera sido perfecto que llegara, porque aquí está toda la historia de los discos que comentaba justamente Omar, ¿no? Inclusive que esta simpática pasaje de historia, ¿no? Había personajes como Arguedas y su alrededor que pensaban que sí podían estos artistas, que ya lo graficó bien Omar, que tenía una especie de naturalidad del campo, podían entrar en el campo, que es este tema, ¿no? O sea, el tema de su espacio ritual, entrar en el mercado es otra dinámica. Con toda la controversia que podía suscitar eso, Arguedas apuesta porque sí se empieza a grabar. Y las primeras grabaciones, por supuesto, imagínense la época, ¿no? Los 60, con Arguedas, ¿quién podría apostar por grabar? ¿Qué disquera sería loco de apostar que grabe un guayno, ¿no? Que grabe un artista que viene de las profundidades del Perú? Porque supongo que así sería concebido lo que venían desde provincia. Y las primeras grabaciones se van a hacer en Chile, en Argentina, como en Norteamérica también, los primeros discos de carbón, que son muy pocos, que también ahí vamos a encontrar esas referencias. Pero de ahí luego se van a dar cuenta estas disqueras tardíamente que es un gran mercado, y van a venir y se van a instalar acá. Y está toda la relación de las empresas disqueras que se van a posicionar, y ya estamos hablando del mercado, y que intercede en la producción, como no, de los nuevos guaynos, por ejemplo, de los nuevos repertorios. Ya lo dijo Omar, o sea, es una nueva variable que ingresa a modificar no solamente el carácter de composición, ¿no? Como decía Quiroga de Huascarán en su tiempo: yo compongo para mi pueblo, para mi gente, pero luego va a componer para el que compra los discos, por ejemplo, ¿no? Hay nuevas variables que ingresan justamente con el mercado. Y empieza a determinarse la cantidad de ventas, por ejemplo, cuántos discos se han vendido, y eso es todo inclusive en uno de los grandes y simpáticos puntos que pone Ladislao, que intenta ponernos un concepto que es el de arquetipos.
¿no? Dice los nuevos arquetipos en la música. No es un concepto que lo hemos usado, de repente se publicaba hace 30 años que lo habíamos usado, el concepto de arquetipos, no es conocido, pero él lo plantea. ¿A qué se refiere con arquetipos? A estas nuevas propuestas que se van naciendo justamente de este encuentro o desencuentros entre los migrantes, su música, su nuevo entorno, las productoras, las disqueras, los productores, el negocio, el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive el tema del circuito cultural, ¿no? del mundo. Estamos, por decirlo de alguna manera, estamos iniciando lo que luego vamos a llamar la globalización. Es decir, están llegando factores también culturales desde otros continentes. Se están ampliando los medios de comunicación, se están tecnologizando, en fin, todo eso va a interceder en lo que Ladislao va a llamar los arquetipos, y van a nacer nuevos. De ahí pasaba a hablar sobre los guaynos del guayno criollo o los guaynos de parranda, e inclusive las disqueras van a formar, ¿no? Grupos como ellos creen que va a vender. Entonces, no, o sea, que esta guitarra, que no puede comer órgano, no, por eso, más o menos algunos que estamos metidos en la música sabemos que van a ser casi el final de estas grandes productoras, que van a terminar ya justamente con el crecimiento de la tecnología, porque quien termina con esta grande productora van a aparecer los cassettes, y cuando existe la posibilidad de copiarse, ¿no? De copiar. Con la piratería termina con las disqueras, porque los únicos materiales que no se pueden copiar son los discos. A partir de ahí todo lo que aparece son copiables, y además también tienen posibilidades de ser artesanales, es decir, uno puede grabar un cassette en su casa, por decir, y tranquilamente ya lo puede mandar al mercado con todos los medios que sea, pero ya hay, eso no podía suceder con los discos, ¿no? Hay todo un proceso muy interesante. Bueno, ahí ya no ingresa la Ladislao se queda con los discos y todo lo que genera, no solamente, repito, a nivel de la música, sino toda su trascendencia en todos los aspectos. A ver, ¿qué más tenemos después de los discos? Y aparecen disqueras pequeñas, ¿no? O sea, estas disqueras que van a locales, ¿no? Que van a apostar por músicas más específicas, es decir, estas grandes disqueras, bueno, pueden apostar por guaynos. El guayno es lo central, el guayno es necesario seguir conversando, ¿no? Cuál ha sido su fuerza, su presencia. Pero aparecen disqueras pequeñas que van a grabar, por ejemplo, cosas más específicas, tal vez sicuris, ¿no? Tal vez piquillos. Ya se van descubriendo un nuevo mundo, ¿no? Los discos y los artistas, ya eso es lo del mercado, cómo se determina. Y luego otro componente ingresa, las radios, ¿no? Las radios. Yo creo que, como les comentaba, me parece que los años 70 con la dictadura es el punto de inicio. Y bueno, hace unas horas vino al programa de Canal 7 aquí para conversar justamente nos preguntaba sobre esta ley del incremento de las horas de los programas para pasar música andina. Y bueno, le hemos pasado tantos años desde los 70 y seguimos buscando leyes que empujen a que los medios de comunicación pasen las músicas. O sea, parece que la marginalidad sigue, ¿no? O sea, necesitamos de leyes todavía como una forma de masificar la música. Es muy interesante este componente sobre las radios, las grabaciones, y bueno, luego algunos instrumentos que también le dan vueltas, como el acordeón, por ejemplo, su experiencia en la música misma, la música diaria, ya hace que ingrese componentes que un antropólogo de repente no hubiera dado cuenta, ¿no? Luego tenemos las escuelas que le decía. Aquí él menciona las siguientes escuelas o estilos de música en los guaynos, ¿no? Yo veo que está más asentado en Lima, como que a ver desde Lima cómo vemos estos circuitos de escuelas musicales. Cajamarca, Ancash, Huancayo básicamente, ¿no? Supongo. Vean que está ahí Arequipa, Ayacucho, Cusco, se parecieran departamentos, ¿no? Me pareciera que los estilos de música se hubieran departamentalizado o algo así, pero luego agarra Cajatambo. Cajatambo, ¿no? O sea,
nos saca del esquema de departamentos, y ciertamente, ¿no? Cajatamba de repente hoy no es, si queremos hacer una especie de rápida estilos, les aseguro que nadie diría Cajatamba. Por ejemplo, aquí yo creo que me remite justamente a la época en que está estudiando la Islao. O sea, eso lo jala, ¿no? Yo diría, si no nos dijera esto, lo estudié para el bachiller, diría, pero Cajatamba, ¿qué es aquí Cajatamba, no? Entonces, eso es muy importante, y Cajatamba fue muy importante en su tiempo. La música de Cajatamba, además, me parece que es un punto de ahí donde va a irradiar algunos timbres y instrumentos, como el arpa, me parece que va a ser su punto de salida, ¿no? Y bueno, termina con algunos repertorios, y claro, esta gran canción de Amor, Amor, mi propuesta de César Romero, lo menciona claramente, ¿no? Entre los arquetipos que estoy mencionando, donde se evidencia cómo la música y el huayno mismo va adquiriendo nuevas dimensiones, nos dice: me hubiera gustado tener en ese tiempo acceso a este huayno, que justamente representa esta nueva época, inclusive de una manera con la referencia política del momento, ¿no? Y lo ubica como un punto final de esta parte, que es creo la más central. Luego van a venir una interesante parte que justamente decía Omar, lo debe resolver mejor, que es la de Charango, por ejemplo, ¿no? Una de sus grandes aficiones de la isla, que después de esta actuación lo vamos a ver en el escenario, haciendo la música. Muchísimas gracias, es todo lo que puedo comentar. Bien, muchas gracias por sus comentarios, Magíster Carlos Sánchez Guaringa. Y ahora vamos a tener la presentación y exposición de algunos contenidos del libro a cargo del autor. No sin antes invitarlos a que al final de la exposición puedan ustedes participar con algunas preguntas o comentarios del mismo. Tenemos entonces al doctor Ladislao Landa Vázquez. Es antropólogo nacido en Coracora, Perú, doctorado en Brasil, de la Universidad de Brasilia, maestría en Ecuador, Flaxo, pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, profesor de Antropología, Literatura y Estética, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. Investigaciones realizadas en temas indígenas, teoría etnográfica, literatura andina y etnohistoria. Trabajo de campo entre indígenas de Ecuador, Brasil y Perú. Ganador en el concurso de ensayos Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, Argentina, con el ensayo Pensamientos indígenas de nuestra América en el año 2004. Libros publicados: Guajamuhuancu, Haikumuiku, Nos llaman y entramos. IEP 2004. Vilcas Guamán, hoy en coautoría con Alberto López Alarcón, del Instituto Nacional de Cultura, año 2007. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Muchísimas gracias. Tengo que empezar agradeciendo a esta institución de la Escuela de Folclore, como frecuentemente se menciona, a Carlos Sánchez, un gran amigo con el cual participamos en muchas ocasiones y dialogamos activamente, a Omar, como ya mencionó, en nuestro diálogo constante en el campo de la música, pero también en el campo de la antropología. Para mí es un gran placer estar acá, no solamente porque se presenta este libro, sino también porque la relación que tengo con esta institución viene de mucho atrás. En el libro está mencionado cuál es el papel, de alguna manera, que la Escuela de Folclore tiene en la gestación de este libro. Una de las bases fundamentales
partes de la documentación justamente fue adquirida a partir de la lectura de las inscripciones de los artistas en la Escuela de Folclore. Recuerdo esos años cuando todavía estaba en Rizo, en la Escuela de Folclore. La doctora Emilia Onde Iriarte, en ese entonces directora, recibió mi solicitud y encargó en esa ocasión al profesor Jaime Guardia que me proporcionara estos archivos, y pasé unas 3 semanas revisando y anotando todas las inscripciones y tratando de hacer una pequeña estadística que ustedes pueden apreciar en el libro. Entonces mi relación con la Escuela de Folclore viene con eso. Claro que hace unos 6-7 años, quizá un poco más, tuve la suerte de dictar una materia aquí en la Escuela de Folclore, si mal no recuerdo fue el de Etnohistoria. Entonces esta relación es muy antigua, es muy importante para mí, y el placer de presentar este libro, que espero sea de agrado a todos ustedes y que pueda permitir, más que solucionar problemas, abrir problemas, como siempre fue planteado cuando fue elaborado como tesis de bachillerato, en esos tiempos en la cual un estudiante tenía todo el tiempo del mundo porque tenía que esperar que firmen los certificados en la universidad, de modo que hasta que firme, bueno, uno podía escribir algo, y ese es el producto de eso. La primera parte de este libro fue producto tanto, como ya mencionaron a los comentaristas, de una experiencia de acción, digamos, de actividad musical, pero también de intentar teorizar, porque el campo de la antropología en el cual me formé significaba una discusión sobre temas, y mi elección fue precisamente música. Entonces ese sería el contexto para presentar. ¿Qué es lo que intenté realizar con este texto? En primer lugar, comprender cómo fueron transformándose la música andina en general, podemos decir. Claro, cada región al llegar a Lima tiene su propia música, y cómo se encuentra, cómo dialoga con otros géneros musicales en la ciudad. Esa era una de mis inquietudes en ese momento. Y esto se facilita en la medida en que en esos años participaba como músico, ¿no? Formamos un grupo en 1979, después de ingresar a la universidad, si no me recuerdo, un grupo de amigos, estudiantes universitarios, que pudimos ponerle el nombre de Yaguaramay en homenaje también a José María Arguedas, ¿no? Era un extraño grupo que se presentaba en sindicatos, en las universidades, y eso nos permitía dialogar también con otros músicos populares, tanto de música latinoamericana como del folclore. Y todos estos, digamos, contextos me permiten a mí reflexionar y plantear, obviamente, académicamente, la posibilidad de entender esta problemática y este fenómeno. Entonces esa es la motivación. Obviamente trabajar en el campo de la música tiene muchas implicancias. La bibliografía en ese momento, por ejemplo, podríamos decir en el contexto peruano, ¿no? Porque en ese momento incluso era difícil tener información de otros países. Las bibliotecas no eran lo suficientemente buenas para poder leer quizás información de otros países, ¿no? Luego ya el campo de la etnomusicología fue llegando con mucha fuerza al Perú, pero en ese momento la poca bibliografía que existía, las pocas reflexiones sobre la música popular nos llevaban a cuestiones muy sencillas. Una de las cosas que posiblemente esté evidenciado en este documento es lo que yo denomino una excesiva sociologización en el análisis de la música. ¿Qué quiero decir con sociologización? Es decir, explicar los fenómenos de la música exclusivamente desde el lado
social, es decir, bueno, los chicheros, me acuerdo en esa época, los chicheros se comportan de esta manera, van los fines de semana a lugares de baile y así, ¿no? Una estructuración social, una estratificación social y todo eso que me parece bien. Sin embargo, yo diría, mi militancia musical me obligaba a pensar, y bueno, ¿cuál es el producto de lo social y cuál es el impacto en la creatividad musical, en la creación musical, ¿no? Y obviamente se estaban produciendo grandes transformaciones en el campo de la música, es decir, en la estructura de la música, cosa que no es con frecuencia trabajada. Son pocos los trabajos que se plantean en este campo, es decir, ¿qué está sucediendo? Y eso lo siente más aún un músico en la medida que, por ejemplo, yo sé la estructuración de un huayno, que sabes acompañar y puedes acompañar a cualquier cantante, y eso es lo que hacíamos en ese tiempo. Pero que viene una canción como Guitarrita compañera, que es composición que es justamente mencionado en el texto, composición de Elio Montoya y Antonio Gutiérrez, ¿no? Entonces aparece un nuevo fraseo. Los músicos teníamos que advertir, teníamos que reaprender este nuevo fraseo, un fraseo no muy natural, es decir, no muy tradicional. Entonces intenté buscar algunos ejemplos de eso y de hecho encontré algunos de ellos, posiblemente existen muchos más, y precisamente la composición de Montoya y obviamente el trabajo de Manuel Chaprado, que fue justamente una canción que ganó un concurso a nivel nacional, ¿no? Y eso justamente la composición Piedra en el camino de Manuel Chaprado nos lleva a reaprender, a plantearnos un nuevo fraseo. Es discutible de esta cuestión de los fraseos. Yo recuerdo en una ocasión en Brasilia cuando yo planteé estas ideas, ¿no? Me están transformando, claro, músicos formados profesionalmente me dijeron, no, eso no es un fraseo completo, es un semifraseo. Todo bien, pero para un andino era una revolución, es decir, lo que estaba pasando es que yo no podía hacer. ¿Cómo puedo pasar a estoy tocando, es como Omar me va a confirmar, es como cuando un andino va, bueno, más exactamente, cuando un peruano va a Ecuador, está tocando un San Juanito y después quiebra un tono, un acorde extraño, y yo estaba impresionado, ¿cómo diablos voy a cambiar ese acorde? Entonces eso estaba pasando en el Perú. Manuel Chaprado se sale del círculo, me ayudarían a explicar, ¿no? Yo explicaba a veces con una guitarra y mira, ¿cómo esto es extraño para mí? Es decir, yo, pueblo de muchas estructuras, tú sigues así, pero aquí aparece una nueva. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? ¿Qué es lo que está implicando esas nuevas expresiones? En los años 50 no existía eso. Eso aparece en los años 70. Entonces, eso obviamente es la presencia, la influencia de movimientos musicales que justamente tienen un encuentro activo en el medio urbano, ¿no? En el medio urbano, ¿no? Por supuesto que pueden haber excepciones. Con Flor Canelo una vez encontramos una canción de la Sierra Limeña que se parecía un poco a las formas de ejecución o de composición de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Eran unas cosas extrañas, pero son excepcionales, y además eso ya es trabajo arqueológico, no tanto antropológico posiblemente, ¿no? Es decir, ya un cazador, un etnomusicólogo podría determinar eso. Entonces, ese era uno de los factores que estaban implícitos en la procura de explicar qué estaba pasando en esos años. El concepto de tratar de comprender las escuelas musicales, lo que aquí
aquí de alguna manera me salió la palabra arquetipos, ¿no? Arquetipos, y después yo dije, ¿de dónde salió esa palabra arquetipos? Es decir, obviamente arquetipos tiene toda una semántica muy compleja, ¿no? Posiblemente, como aclaro en el texto, la idea más desarrollada de arquetipos posiblemente está en Nietzsche, ¿no? Pero luego es Mircea Eliade que va a plantear esa cuestión para pensar, digamos, esquemas, ¿no? digamos, normas, estructuras. Obviamente aquí hay varios antropólogos y nos remitiríamos a Levi-Strauss. Eso está, digamos, planteado en este texto, es decir, la posibilidad de cuando uno aprende música tiene que aprender ciertas reglas, ciertas estructuras, ¿no? Que son permanentes, que obviamente pueden variar en la composición. Ese es el reto, ¿no? Es decir, quien se convierte en clásico por eso podría ser a partir de esos elementos. Yo recuerdo justamente el productor de discos Spukio, ¿no? Que está en el libro, donde decía, hay canciones eternas, decía, canciones clásicas, ¿no? Y una de ellas me dice es, por ejemplo, Madrecita Linda de Jaime Guardia. Claro, él hablaba desde una posición de negocio, él podía reproducir tantas veces Madrecita Linda para vender en su kiosco, ¿no? Entonces, ahí la idea que quería mostrar con arquetipos son modelos tanto de la composición orquestal del grupo, pero tanto del modo de composición mismo, ¿no? Es decir, cuando uno es ayacuchano, compone un huayno al modelo de, digamos, vamos a poner como en el libro, de Adiós Pueblo de Ayacucho, por lo menos. Pero, ¿qué aparece? Aparecen músicos influenciados por los jacas en los años 80 y le agregan otras formas de movimiento. Entonces, la tarea, por mi intento, ¿no? Obviamente es básico, era determinar estas características que pueden formalizarse, diríamos. Entonces, esa fue la intención inicial de este libro. Ahora, la segunda parte del libro ya son reflexiones, incluso que de pronto Mara y otros amigos que están aquí en esta reunión conocen de discusiones sobre el charán, cuando empezamos a organizar con Pepe Sotelo también, y algunas reflexiones que creí conveniente que puedan ser conocidas, porque a veces circulan solamente por ciertos ambientes, y entonces el libro intenta complementar eso. Y lo que yo considero importante en el libro, más allá de lo que yo haya hecho, es el apéndice. En el apéndice encontré mis archivos justamente, hay que aclarar también que este libro es producto de la pandemia, es decir, el lapso que nos dejó el tiempo de la pandemia me permitió revisar y encontrar algunos archivos que se tratan precisamente de las entrevistas que un grupo de investigadores en el campo de la música dirigidos por John Hoy, musicólogo y documentalista norteamericano que lamentablemente hace 5 años, ¿no? Nos había propuesto realizar precisamente en Lima a fines de los años 80. Entonces estábamos Lucy Núñez de Baza y Isaac Viván haciendo este trabajo de entrevistas. Encontré ese material y dije, esto no puede quedarse así. Es necesario que las personas conozcan, los interesados conozcan, el público conozca estas entrevistas que pueden ayudar a repensar, ¿no? Es decir, yo he utilizado esas entrevistas, pero pueden haber otras lecturas mucho más interesantes sobre este trabajo. Y finalmente presento un cuadro tentativo
muy experimental de lo que yo llamo la estandarización de la música. Es decir, los músicos en el trabajo que realizamos para acompañar a cantantes, básicamente, o para grabar, esto está también inspirado en los discos, como digo en el texto, la facilidad, el haber trabajado en el Centro Peruano de Estudios Sociales, en el CEPES, me permitió acceder a ese fabuloso archivo, es uno de los más grandes archivos. Claro que el CEPES tenía dos tipos de archivos, los discos de vinil formales comprados en el mercado, pero también tenían grabaciones propias de los campesinos. Ese era el más rico. Yo no trabajé eso, conocía muy bien, trabajé mucho tiempo en el CEPES, pero yo utilicé el disco porque ese era el objetivo de esta investigación. Entonces, ese cuadro final, yo espero que los músicos lo entiendan, ¿no? Es decir, es una propuesta de entender bajo este concepto reexplicado, reformulado de arquetipos, la posibilidad de entender las estandarizaciones de la música. Un gran músico que ahora se está jubilando, ¿no? Víctor Angulo, porque para mí es el ejemplo perfecto de estandarización de la música. Don Víctor Angulo y el Sancurito, como decíamos el vietnamista, ¿no? Son tipos, yo le llamo acá y le digo dos notas. Yo he vivido eso, sí, tengo el orgullo de declarar eso, yo he vivido eso. Yo he grabado un par de canciones en concurso, hemos concursado aquí Andrés, mi hermano, con Yaguar Mayo hemos grabado para grandes concursos, por ejemplo, para el Chato Grau, el primer premio que gana es una composición de un paisano mío, Bernardo Melgar, el famoso Nata. Un día nos dice, quiero grabar, mandar al concurso. Y claro, músicos a disposición éramos los dos, Andrés y yo. Y grabamos y un día estamos almorzando, después estamos en casa, de regresando a la universidad, almorzando en casa, prendimos la televisión, todavía el celular, prendimos la televisión, estamos almorzando y de pronto escuchamos el canción ganador y nosotros habíamos grabado el cassette para mandar al concurso, ¿no? Entonces ese ambiente es lo que me permite plantear en este libro, es decir, este acercamiento que lo ha dicho bien Carlos y Omar, ¿no? Es decir, este ambiente etnográfico. Para mí tocar música fue también un ambiente etnográfico, aunque no me había propuesto para nada. Es aprovechar como Arguedas. Yo en una tesis digo que Arguedas, por ejemplo, tiene dos modalidades de hacer etnografía. Una etnografía real, verdadera, y con esfuerzo, el que hizo en España. Y la otra etnografía sobre el Perú. Las dos tesis, pero de memoria. Yo conozco, yo no necesito volver al campo, no sé qué es, cómo se hacen los rituales y todo eso. Entonces algo así, ¿no? Es decir, el trajín en el ambiente de la música, conocer al Sancurito y todos ellos, o sea, para volver al tema, ¿no? Siempre me salgo. La estrategia es, uno sabe ciertas lógicas básicas de un movimiento musical. Vamos a cantar Anclas. ¿Cómo es la entrada de Anclas? ¿Cómo son los coros? La melodía. Muy bien, sí. Viene Berta Barbarán la acompañó varias veces. Y dice, Cholito, voy a cantar esta canción. Está en sol menor. Bien, vamos a cantar. Claro. Entonces, esas y claro, los famosos marcos musicales, que no solamente sirven para acompañar a cantantes, sino también para las grabaciones. Nosotros los músicos somos capaces, a ver, ¿quién es la guitarra de él? No, es Julio Mala, ese es el contexto en el cual me permite reflexionar este libro. Entonces, en términos generales, no les he dado el contenido del libro, sino más bien les he provocado para que puedan leer y esperar sobre todo sus comentarios. Sin comentarios, un texto se muere. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ladislao. Y ahora invitamos a nuestros asistentes, si es que alguien desea expresar alguna consulta, algún comentario. Tenemos estos minutos para escucharlos, por favor. ¿Puede pedir la palabra? Sí. Ya. Nos expresa el magíster Carlos Sánchez que tenemos premios por la participación. Ahí tenemos unos libros. Lo que sí me llamó la atención es por qué no se atrevió o no quiso ir respecto a la historia del charango. O sea, considera que es una discusión, digamos, vana, que no tiene sentido, o realmente es muy complicado desenredar este tema del origen del instrumento. Yo algo pequeño, pero tú tienes que responder, Ladislao. Yo lo que he leído en el libro es que quienes están armando las discusiones tienen mucho de ideología nacionalista, ¿no? Son artistas. No hay quienes estén haciendo la discusión con mayor, con trabajo que se requiere, un trabajo de investigación. Entrar a la historia, dice Ladislao, por ejemplo, hay que revisar archivos de los archivos y especialistas en análisis de documentos coloniales y en Sevilla, ¿qué quiere decir? Entonces, lo que he leído en el libro es si alguien quiere trabajar la historia del charango con bastante racionalidad, digamos, y no querer hacer enfrentamientos nacionalistas o chauvinistas, etc., tiene ese trabajo, ¿no? En todo caso, lo que veo es que no está interesado en ese tema. A ver, Ladislao. Bien, gracias, Ladislao. Yo voy a hablar lo que me toca solamente, por favor, que se entienda que voy a hablar desde mi disciplina, que es la musicología. Suelen haber ciertos momentos en la historia de las disciplinas que rigen ciertos paradigmas. Y ciertamente uno de los paradigmas todavía decimonónicos de la musicología ha sido rebuscar orígenes. Querer saber quién inventó esto, dónde se inventó, cuándo, en qué año, finalmente de qué países, porque es lo que está detrás de estas pretensiones. Para bien o para mal, ya no estamos en ese paradigma, ¿no? Del siglo XIX al siglo XXI, creo que hay un buen tiempo de reflexión en que ya la investigación se ha planteado varias cosas, ¿no? Cuando hay un campo obnubilado, un campo no claro en la determinación del origen, esa no claridad se presta a muchas interpretaciones que muchas veces pueden ser condicionadas por cierto interés. Por tanto, estamos ya lejos del paradigma de buscar orígenes y creo yo que más importante que entender cómo nació un instrumento es entender qué está pasando hoy con el instrumento, ¿no? ¿Qué en la realidad ocurre con el instrumento? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Cómo la práctica del charango puede generar, por ejemplo, cierto tipo de conglomerados o comunidades que no necesariamente son territoriales, ¿no? Sino tienen que ver con clase, por ejemplo, ¿no? Y casi siempre hemos dicho, ¿no? Que claro, el charango congrega, hace comunidades, pero tampoco hay que olvidar que también el charango es un elemento diferenciador de las sociedades, ¿no? Entonces, esas cosas son tanto más ricas como saber el origen que finalmente no sabemos. Y otra cosa para terminar esto es que ningún instrumento musical, no solo el charango, ningún instrumento de la historia ha nacido un buen día. Nadie lo inventó. Todos son producto de largos procesos, a veces de siglos, de transformaciones y que siguen transformándose. De modo que puede ser un tanto engañoso decir que nació el año tal en tal lugar, porque ese nacimiento obedece a un proceso muy largo, no ha sido muy claro. Entonces puede ser arbitrario, lo es, desde ya es arbitrario, pretender por lo menos desde un investigador establecer una idea así. Seguramente ideas así hay en el ambiente, digamos, en la palabra de los músicos o de los aficionados, los hinchas, digamos,
alguna nacionalidad, ¿no es cierto? De hecho que lo hay. Pero es dentro de la investigación, o sea, ya no podemos decir algo que pueda ir por la literalidad histórica, ¿no? Esa sería mi respuesta, el por qué no es tan relevante el tema del origen del charango. Ahora sí pasa. No, yo creo que esta afirmación de Omar es totalmente válida y creo que es la mejor explicación, porque es muy difícil, ¿no? Si algún dato, pensemos, porque estamos en yo no sé si ustedes saben este incidente en la arqueología también, de haberse inventado un fósil, ¿no? Y plantear una originalidad, ¿no? Esto es decir, estamos buscando el fósil que nos indique el momento adecuado para decir, bueno, los humanos aparecieron ahí, entonces, bueno, el charango apareció en tal sitio. Es difícil determinar hasta dónde sabemos, y si es que algún momento encontrásemos un documento que nos diga, todavía tenía 4 órdenes este instrumento, entonces, pero ya estaban haciendo otro agujero, el 5.º orden, qué sé. No, entonces, no, es muy difícil. Pepe Sotelo encontró un archivo hasta fines del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Menciona, nos gustaría encontrar un testamento de alguien que deja a sus hijos, a sus parientes, un instrumento de esas características, pero es muy difícil. Yo recuerdo Jaime Urrutia, ¿no? Historiador que trabajó sobre Ayacucho, encontró valiosos documentos sobre aperos de arrieros, que es otra cosa de mis pasiones. Claro, es interesante ver, porque me interesan los aperos, es decir, los instrumentos para la carga de animales, ¿no? Yo quería ver ahí que dentro de los, digamos, de las herencia que estaba dejando, no solamente fuera un charango, ¿no? Suponiendo que el charango nació en Ayacucho, no, pues es una ilusión. Entonces, es muy difícil y además, hasta ahora, hasta donde sabemos, nadie especializado en documentos. Yo creo que también necesitaríamos un iconógrafo que pudiera hacer, un historiador, un iconógrafo, ¿no? Entre otros, que posiblemente otras disciplinas también nos ayudarían. ¿Pero para qué? Para encontrar que una clavija se construyó en tal y el otro así, como ahora es, ¿no? Uno se viste, uno no es tan nacional en su vestimenta, ¿cierto? Entonces, esos son elementos, como dice Omar, que están impulsados por ciertos sentimientos. Entonces, responder a esos sentimientos es, bueno, ni que estuviera tan enamorado de esos sentimientos como para responderle adecuadamente. Entonces prefiero no abordar el tema porque no tendría mucho sentido dedicarle esfuerzo a veces a esa cuestión. Bien. ¿Tenemos alguna otra intervención? Sí. Muchas gracias. Buenas noches. En principio soy un profano a la música y un aficionado a la investigación desde las ingenierías. Entonces, encontrarme esto con ustedes haciendo estos esfuerzos de investigación científica sobre el arte es primero una gratísima sorpresa y solo puede ser motivo para felicitarles y decirles, bueno, que continúen en ese empeño. Y siempre también de los que nos acercamos de las ingenierías a las tecnologías nuestras, a veces nos encontramos con los problemas de que solo podemos o nos ubicamos en la metodología descriptiva, ¿no? Del qué, del cómo, del cuándo, descripciones, ¿no? Pero a veces nos resulta difícil del por qué, la causalidad de las cosas. Entonces, en ese sentido,
quería trasladarles a ustedes sus experiencias de la comunicación, en qué medida, cómo así se podría hacer un entrante en la investigación, en la musicología, en el estudio sistematizado de las artes, de esto, de cuál es la razón por la que se producen ciertas o las condiciones que producen la creatividad de nuestros creadores del arte, ¿no? Quería dejarse, en todo caso, rebotando esa idea por ahí y reiterar mi felicitación por este trabajo que hacen. Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta, por favor, Sí. luego vamos a responderles. Perfecto. Nada, primero felicitar a nuestro profesor Ladislao por este nuevo libro. Me ha llamado bastante la atención el tema justamente de cómo el movimiento discográfico va cambiando, va dando forma a la música, pero me interesa particularmente este relato sobre la carnetización, ¿no? Que la verdad ya me había olvidado por un momento que había existido este proceso. Y en ese sentido me gustaría, digamos, si pudiéramos tener un adelanto acerca del balance que el profesor hace sobre el peso de este proceso de carnetización impulsado por Arguedas y sus impactos, digamos, en el lejano presente, ¿no? Eso me gustaría saber. Muchas gracias. Y adelante también, sí, por favor. Muchas gracias, maestros. Igual un gusto poder estar aquí, escucharlos a todos, todos ustedes grandes referentes y figuras muy importantes en el estudio de la música de nuestro país. Tengo también el agrado de poder conocerlos personalmente a todos ustedes. Es un gusto estar aquí también para escucharlos. A usted, maestro, de tiempo que no lo vemos, bueno, al menos yo no, me agrada mucho poder volver a escucharlo y saber que el trabajo que usted hizo en ese momento con su tesis finalmente está obteniendo la divulgación que merece. Me hace recordar mucho cuando yo también estaba trabajando la tesis, y ahí fue que lo conocí a usted también directamente, y usted muy amablemente me dio a conocer también su trabajo en ese momento. Entonces ha sido algo muy, muy importante también para mi desarrollo profesional, y estoy muy seguro que para el desarrollo profesional de muchas generaciones de estudiantes, tanto de la escuela como de San Marcos, como de otros centros de estudio. Y yo creo que este va a ser un aporte fundamental para poder seguir haciendo avanzar el estudio de la música en nuestro país, y también proponer formas de teorizar alrededor de ella, basada en un análisis que ahonda tanto en los archivos como en el análisis musical, como en el contexto histórico y social, ¿no? Y bueno, muy aparte del comentario que acabo de dar, mi consulta va hacia la noción que usted maneja de arquetipo, que de hecho me llama mucho la atención. Acá varios hemos hecho música también, y creo que lo que ha mencionado en su momento también ustedes en general, cuando por ejemplo en alguna experiencia en escenario alguien les ha dicho vamos a tocar música de Ancash, o vamos a tocar un huayno de Ayacucho o uno de Cusco, creo que de alguna manera lo entendemos, no sabemos a qué se refieren cuando nos dicen eso a la hora de tocar algo, no sabemos, entonces quiere que toquemos de tal manera, o quiere que usemos tales adornos, o quiere que usemos tales inflexiones, ¿no? Tales ornamentos, etc. Entonces es algo así como un conocimiento que uno va incorporando a través de su práctica musical, pero que no necesariamente lo manejamos más allá, o tan fácilmente más allá del tema del lenguaje o del tema de la propia interpretación, ¿no? Entonces quizás al hablar de arquetipos es una noción que nos permite aludir más directamente a este tipo de aspectos que están relacionados directamente con la práctica musical, y nos permite de alguna manera también trascender lo que a veces es la noción de géneros musicales, que finalmente también es en sí misma una construcción, y a veces responde a otro tipo de consideraciones que no son necesarias ni estrictamente musicales tampoco, ¿no? Tienen que ver también con expectativas, tienen también que ver con percepciones acerca de lo que es y de lo que no es, ¿no? Y eso está muy marcado por la experiencia personal que un individuo, desde donde se sitúa al momento de escuchar la música, aprende, ¿no? Entonces, considerando esas dos nociones, ¿no? Arquetipo y género,
¿cuál es en su lectura la relación que existiría entre ambas nociones, y si considera que quizás con arquetipo podemos hablar de un género que nos, de un concepto que nos permite hacer referencia de una forma más analítica o más desmenuzada a ciertos aspectos de nuestras prácticas musicales, frente a la idea de género musical, que a veces también nos genera ciertas barreras dependiendo desde dónde nos situamos para el análisis, ¿no? Bien, invitamos entonces a un comentario, respuesta, maestro Ladislao. Bueno, cuando el asesor de esta tesis es un querido amigo y profesor, Roberto Arroyo, cuando le llevé el borrador de la tesis y le propuse el concepto de arquetipo, claro, él no objetó, pero me dijo una cosa que siempre me quedó muy grabado, es decir, tú has leído a Foucault, Las palabras y las cosas, me dijo. Claro, en esa época nosotros ni idea de la existencia de Foucault. Entonces, ya unos años después, cuando estaba realizando la maestría, obligados teníamos que leer a Foucault. Y ustedes saben que Foucault propone el concepto de episteme en la historia digamos, de la semiótica, diríamos, de la significación. Y claro, entonces Roberto, como buen alumno formado en Francia en esa época, no tan Foucaultiana, podríamos decir, era en la época althuseriana, pero sí conocía algo de Foucault, me dio una idea, claro, y es verdad, es decir, tenemos, por lo menos yo tengo la dificultad de cómo determinar ciertas fases, ¿no? Fases en la historia de la creación, y ahí entró la creación también, ¿no? Entre las preguntas. Es decir, ¿cuáles son las formas de determinar que una generación construye una determinada forma de música y otra generación la difiere? Eso implica muchas cuestiones, ¿no? Ya las famosas revoluciones epistémicas de Thomas Kuhn, todos ellos nos pueden ayudar a la famosa revolución copernicana, que es la base desde la cual se discuten estos cambios epistémicos. Eso es lo que está implícito. Yo no tenía nada de idea de eso. Yo quería ver por qué un cusqueño hace un bordón, sobre todo una coda de esta manera, y por qué muy escuchando música. Yo me acuerdo cuando era niño, por ejemplo, tocar Ayer te vi, cantado por un grupo ayacuchano. Mi primera escucha fue por un grupo ayacuchano y en mi tierra, ¿no? Y descubro que están cayendo las cosas en ayacuchanas. Entonces, esa es la base de la pregunta para tratar de explicar eso, ¿no? La música popular tiene también sus reglas, sus formas, y uno tiene que conocer eso, ¿no? Entonces, esa es mi versión, obviamente, desde el campo más organizado, más disciplinario, posiblemente tienen otras entradas, ¿no? Pero yo no conozco. Entonces, ese es el factor. Ahora, el impacto de la carnetización es, creo que realmente muy complejo y discutible, pero vamos a plantearlo de esta manera. Cuando se plantea la carnetización hay dos planos. Por un lado, una especie de reconocimiento a la cultura, en este caso al folclore, que es la propuesta arguediana básicamente, y otro es la cuestión del sindicato. Es el sindicato, es decir, no, ellos tienen derecho a cobrar por su trabajo y para eso le damos una autorización, que es el carnet. Entonces, Arguedas siempre se iba a bastidores, donde estaban cambiando, donde se preparaban los músicos, los danzantes y todos los artistas del Coliseo, por ejemplo, a preguntarle, ¿ya te pagaron? ¿Ya te pagaron? ¿Ya te han pagado? Y claro, si no tenías carnet, no tenías derecho. Ibas a la peña, con el carnet tenías derecho a cobrar lo justo. Entonces, esos dos planos están implícitos
en la carnetización, ¿no? Ahora, obviamente, esto hoy ha cambiado muchísimo. Hoy ya no sé si es tan necesario una carnetización pensada en esos esquemas. Posiblemente en el reconocimiento, sí, ¿no? Es decir, la posibilidad de que exista todavía una conciencia de que la música escapa de las manos de cualquier disciplinación, igual que otros campos. Es decir, yo siempre discuto el tema de la etnografía. La etnografía es la capacidad de poder registrar un conocimiento extraño simplemente, ¿no? Entonces cualquiera es etnógrafo, solo que Malinowski nos organizó todo en el campo de la antropología. Pero uno no puede impedir que se ejecute la música y se cree música fuera de la academia, por ejemplo. Claro, entonces ese el tema de la carnetización lleva a ese tipo de reconocimientos. Yo creo que en ese campo se debe discutir. En cuanto a la creatividad, la primera pregunta, yo creo que eso es bastante complejo. Yo simplemente plantearía decir, tanto las artes, la necesidad de las artes, ¿no? Posiblemente hoy estamos enfrentados con esta cuestión. ¿Es necesario las artes ahora? Y la misma pregunta, ¿es necesario la sociología, la filosofía ahora? El mercado no necesita eso. Mi respuesta muy aventurada para decir, en vez de entonces vamos a en el futuro necesitar más terapeutas. Y yo no quiero, o sea, si necesito un terapeuta, lo necesito posiblemente, pero no siempre. Por eso vamos a tocar Charango. Muy bien, gracias, genial respuesta. Y vamos ahora a continuar con este bonito programa. Y bueno, tenemos la parte musical, un cierre musical a cargo de Camilo Calderón. A ver, vamos a hacer la presentación mientras nos acomodamos. Entonces, escuchamos un poco acerca de Camilo Calderón Vallejos. Es intérprete, docente y compositor especializado en la diversidad de géneros y estilos de la música peruana, andina, criolla y amazónica, y folclore latinoamericano. Se formó como charanguista con los maestros Ricardo García y Omar Ponce. Actualmente cursa el programa académico de educación artística en la Escuela Nacional Superior de Folclore José Manuel Arguedas. Ha participado en festivales internacionales difundiendo la música popular y tradicional peruana, girando por América Latina y Asia. Actualmente es integrante y director musical del dúo Diana y Camilo. Y también se desempeña como docente de técnica de cuerdas andinas del conjunto andino amazónico del Centro de Música y Danza CENDU, Chalena Vázquez Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, entonces vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos a Camilo Calderón. Los equipos para su presentación. Con usted, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la escuela por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, muy nervioso, pero muy contento además porque he podido crecer musicalmente junto a los maestros a quienes hemos escuchado hoy día, ¿no? He podido crecer y compartir música con el maestro Ladislao, he podido aprender directamente del maestro Omar Ponce también, y eso para mí es una gran alegría que ellos
estén produciendo también y que nos sigan enseñando, ¿no? Y eso es muy bonito, seguir aprendiendo de ellos. De esta manera, justo tocando esta temática que hablaba el maestro en el libro sobre las escuelas o los estilos musicales según departamentos o regiones culturales, quiero interpretar un temita de Arequipa, que es un huayno arequipeño, que lo grabaron los cristianos en el charango de Osvaldo Lima. El tema se llama Mi Pichoncita, que espero les guste. Muchas gracias. Fue docente de música y danza en instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y superior, y conductora de talleres alternativos de música tradicional. Integra también la comunidad musical Los Jaucas y ha publicado recientemente una producción musical propia titulada Suyalitaki, o Canto de Esperanza, que es una selección de diversos géneros y estilos musicales del ámbito andino del Perú, grabados bajo las características sonoras y musicales propias de la localidad, de cada obra musical y con la instrumentación correspondiente. Fuertes los aplausos entonces para Zenobia y Camilo. Fuertes los aplausos. Muy buenas noches con todos. Gustosa de compartir este momento con ustedes. Quiero agradecer a mi amigo Ladislao Landa por este regalo que nos da la comunidad musical. Felicitarnos por el gran logro del libro. De igual manera quiero agradecer a Camilo, que me acompaña hoy día en la interpretación de un huayno muy sentido que se llama Amarillito y Amarillito. Quiere decir mi amarillito, hace referencia a una flor que es este color amarillo. Para ustedes, con mucho cariño, Amarillito y Amarillito.
Como yo no me amaré yo y a pesar que parezco tanto, como yo no me amaré yo y a pesar que parezco tanto, así que mami que camuti algo que manchos yo llevarte, así que mami que camuti chapu que manchos yo llevarte. Chachu cuya cuy, chachu guayo cuy, arrastrada y cachinito. Chachu cuya cuy, chachu guayo cuy, arrastrada y cachinito. Y miren, ahora tenemos al autor de nuestro libro, Los Caminos de la Música. Nos va a llevar por algún camino con este tema el maestro Ladislao Zenobia y Camilo. Una sorpresa en este momento. Aplausos para ellos. Muy bien.
Gracias.